Numeral 1, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, artículo 340 y 155 de la ley del organismo judicial. Que ya fue explicada. Sigamos. Dice numeral 2, laudo arbitral no pendiente de recurso de casación, artículo 623 del Código Procesal Civil y Mercantil. De igual manera ya fue explicado. Continuemos. La siguiente dice, en el numeral tercero, créditos hipotecarios. Numeral cuarto, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, artículos 605 y 606 del Código de Comercio. Perfecto. En la siguiente dice, en el numeral 5, créditos prendarios, artículo 887 del Código de Comercio y artículo 294, numeral sexto, transacción celebrada en escritura pública. En el siguiente dice el numeral 7, convenio celebrado en el juicio, por ejemplo, artículo 190 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. Numeral 8, convenio o acuerdo aprobado u homologado por juez competente, artículos 7 al 24 del Código Procesal Civil y Mercantil. Excelente. Todos ya fueron explicados. Sigamos. Siguiente, la demanda. Dice, debe cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Mónica, una pregunta. Como estamos haciendo referencia al procedimiento en la vía de premio, esta demanda, aparte de cumplir con los requisitos que establecen los preceptos que usted dio lectura, hay un documento esencial que no puede faltar. Expresado de otra forma, si preparo la demanda y no acompaño este documento, ni siquiera se le va a dar trámite, porque es un documento que es una prueba reina, esencial, fundamental. ¿Cómo se llama ese documento que tenemos que acompañar? Es el título ejecutivo. Título ejecutivo. ¿Cuál? Depende de cuáles de los numerales del 294 se encaja. Sigamos. Dice, elección en la presentación, dice, artículo 295. En el mismo expediente, en el mismo expediente. Número 2, mediante presentación de certificación de fallo. Va. No se desconecte y siga trabajando. Aurora Fajardo, no le hemos dado la intervención últimamente. Escuchemos a Aurora Fajardo. Aurora Fajardo. Buenas noches. Buenas noches, Aurora. Yo estaba seguro que usted está conectada. En ningún Sí, momento doctor. dudé en que abandonara, estaba seguro. Necesito que me explique, que me interprete el artículo que acaba de señalar Mónica. Estamos haciendo referencia a la ejecución de sentencias. Entonces, Aurora, necesito que usted con sus propios términos lo separe del 295 en una explicación en dos premisas, primer párrafo y segundo párrafo. Está bien, doctor. Voy a leerlo. La petición de ejecución de sentencia o de laudos arbitrales puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de certificación del fallo a elección del ejecutante. ¿Qué significa? Em, que, que la petición de la ejecución, como él lo dice de la sentencia, ya sea se puede hacer en el mismo expediente o ya sea con una certificación, pero eso lo tiene que, lo puede elegir la persona el ejecutante. ¿Cuáles son Porque las opciones que puede elegir el ejecutante? puede elegir ya sea una certificación del fallo o que la sentencia quede en el mismo expediente, ¿Pero qué diferencia hay eso de ¿verdad? certificación del fallo y que sea el mismo expediente?
la petición de ejecución de la sentencia, ya sea puede constar en el mismo expediente o ya sea mediante una presentación de Por eso, pero certificación. sí Sí, necesito que me lo explique, ¿verdad? No solo la lectura. ¿Qué significa eso de presentación de sí. certificación del fallo? Yo entiendo una certificación que puede hacer el tribunal, pero yo le agradecería si usted me puede aclarar. La verdad estoy un poquito confundida, perdón. Y el segundo párrafo, ¿puede explicar? En estos casos solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercero día de notificada la ejecución. Sí. ¿Qué significa eso? De que el ejecutante puede solicitar la certificación del fallo, entiendo yo, en ese caso se No, el admitirá. segundo párrafo, el segundo párrafo. Como dicen estos casos, entonces se admitirá que se pueda interponer la excepción previa, pero que sean nacidas con posterioridad a la sentencia, porque como dice aquí la petición de ejecución, ya se dio la sentencia, entonces puede, entiendo yo, que la excepción puede nacer después de la sentencia o ya sea del laudo, ¿verdad? Si hubo un arbitraje, cuya ejecución se pida y que se deben poner al tercer día de la notificación de la ejecución. Dice excepción previa, dice Aurora. Alexander, ¿es correcto lo que acaba de explicar Aurora? Alexander Osorio, ¿está de acuerdo que ella está haciendo referencia a las excepciones previas del artículo 116 del Código Procesal? Se Yo lo no sé si es pregunto, Alexander perentoria, Osorio, ¿se perdón. puede conectar? Alexander, ella está haciendo referencia a excepciones previas, es decir, está haciendo referencia al inicio del proceso y también está confundiendo el juicio de conocimiento con el juicio ejecutivo. Son naturalezas totalmente diferentes. Por ejemplo, demanda defectuosa. ¿Podrá en esta etapa del proceso establecer demanda defectuosa, Alexander? Alexander, creo que Considerarle no que me no, licenciado. escucha. Bien, licenciado, sí le escucho, solo estaba analizando el segundo párrafo, disculpe. Está hablando de excepciones previas. Imagínate, solo aplica tu lógica. ¿Cómo excepciones previas se hace dictó sentencia? No tenemos claridad cuál es el trámite de un proceso. Y creo que estás igual, ¿verdad, Alexander? No. Bueno, voy a tener que regresar con Mónica porque está en la norma, compañeros, está en la norma. ¿Por qué hay dificultad, Alexander, si ahí está en la norma la explicación? Bueno, Mónica, sigamos mejor con la presentación porque la norma es categórica, es clara. Tienen que estudiar el 295. Yo ya expliqué las excepciones, ya expliqué los juicios de conocimiento, pero ¿cómo va a haber una excepción previa cuando hay sentencia? Alexander, creo que no has ordenado tus ideas del trámite del proceso. No sé cómo propiciar tu reflexión. Bueno, Mónica, no podemos estar toda la noche. Sigamos mejor. No, lo que continúa es la calificación del título y mandamiento, artículo Solo 200. habría que aclararles a los compañeros que no estamos estudiando el juicio de conocimiento. Ya estamos ubicados en el juicio ejecutivo en la vía premio. Y si la norma dice, se admitirán excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia, ahí no puede caber una excepción previa. Sigamos, Mónica. El juez califica el título y si lo considerar suficiente despachará el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento y embargo de bienes. No será necesario el requerimiento ni el embargo si la obligación estuviere garantizada con prenda o hipoteca. Bueno, Mónica, separemos la explicación del 297. Son dos párrafos distintos. Artículo 297, Sí, mandamiento de ejecución. yo lo que quiero es una explicación suya, una interpretación del párrafo primero y después del párrafo segundo. No los vamos a mezclar, pues son distintos, a pesar de ser la misma norma.
Bueno, en el primer párrafo indica que el juez va a calificar el título. ¿Qué significa eso? El juez va a, bueno, valga la redundancia, va a recibir el título ejecutivo que se presentó, lo va a revisar. Solo recibe el título ejecutivo o individual entonces el juez. No, este va junto a la demanda. Entonces va a calificar la demanda y Va a después va a calificar la calificar el demanda. título. Calificar quiere decir verificar que cumple los requisitos de ley. Así es. Sigamos. Y luego, si lo considera suficiente, va a despachar un mandamiento de ejecución, o sea que va a ordenar que proceda. Ok, ¿qué más? Y ordenará el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su casa. Entonces va a girar las instrucciones eh, para que al obligado lo notificará, para que ¿Y qué pasa si hay obligación ahí garantizada con una prenda o hipoteca? con una prenda de hipoteca, no será necesario el requerimiento Entonces es del embargo. diferente. Es diferente. Entonces el primer párrafo no ha dicho, Mónica, que se refiere a una obligación simple. Diferente es el procedimiento si hay garantía prendaria o hipotecaria. ¿Por qué no es necesario el embargo? Porque hay una obligación preconstituida. A través de la prenda o la hipoteca. Entonces, ¿qué procede? De una Eh, vez procede pero no tiene su código, Mónica. aquí lo tengo, doctor. Sí, pero ahí está la respuesta del segundo párrafo. Ordenará que se notifique la ejecución, señalando el día y hora y el del remate. O sea, De que el conform- remate da a entender como que fuera algo secundario. No, el remate es esencial. Usted lo menciona como algo cosmético, aleatorio. No, se va a ordenar notificar la ejecución, pero no puede haber un juicio ejecutivo en la vía de premio si no hay un remate. Claro, la única excepción es de que el ejecutado pague la deuda, recupere el bien, pero si no, hay necesidad de un remate donde aún en esa etapa puede comparecer el ejecutado. Sigamos con la presentación. La actitud del demandado. En esta clase de juicio, la oposición del ejecutado únicamente puede fundamentarse en excepciones que destruyan la eficacia del título, se fundamenten en prueba documental y se interpongan dentro del tercer día de ser requerido o notificado. Las excepciones se tramitan por la vía de los incidentes, artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil, 135 y 140 de la Ley del Organismo Judicial. Solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia. Artículo 295, segundo párrafo. Expliquemos el 296 en dos premisas, Mónica. Son dos párrafos diferentes. Vamos al primer párrafo del 296, quiero que lo explique. Desde el título, desde el epígrafe, que tenemos que aprender a leer, a analizar, a razonar, desde el epígrafe, interpretar gramaticalmente también su significado. Eso quiere decir que cuando la persona presenta un título ejecutivo, eh, Tiene que tener fuerza ejecutiva. tiene que tener ¿Qué fuerza, significa eso? que tiene que ser real, verdadero y que tiene que llenar todos los requisitos legales de cuando se fue emitido. ¿Cuándo pierden su fuerza ejecutiva? Pero está en el código la respuesta, Mónica. En el primer, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando ahorita, A Mónica? los 5 años. Muy bien. Vamos a invitar a Esther Gómez. Mónica solo hace una falacia ad misericordia al ser 5 años así, genérica, imprecisa, infundada. No.
no dice qué tipo de obligación, no dice el plan, o sea, eso sí responde así en el examen. Vamos a Esther Gómez, gracias Mónica, vamos a darle la protección a Esther Gómez porque no es válido decir, 5 años. 5 años qué, o sea, 5 años aplicable a una obligación con prenda hipoteca. Regresemos, Esther, porque si no estamos generando confusión. Buenas noches, Regresemos, doctor. borrón y cuenta nueva. Ubíquese en el 296. Sí. Léame el primer párrafo y después lo explique. Y después vamos a leer el segundo y lo explicamos, pero tiene que ser separado. Lea despacio el primer Muy párrafo. bien, Vamos a doctor. aprender a interpretar, a razonar y no solo decir así de forma vaga. 5 años, ¿5 años de qué? Tenemos que aprender a diferenciar las obligaciones que les enseñaron en Civil 3, cuando hay una obligación simple, cuando hay una obligación prendada hipotecaria, cuándo vence el plazo, cuándo corre, pero 5 años de qué. Ya le di la referencia, así que usted no puede equivocarse, Esther. Vamos pues. Muy bien. Artículo 296. Ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente pierden su fuerza Alto. ejecutiva. ¿Cuáles son esos títulos expresados anteriormente? ¿A qué se refiere? A los del artículo 294. Perfecto. Sigamos. Ok. Entonces estábamos en que pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años. A los 5 años pierden su fuerza ejecutiva. Si la obligación es simple, y a los 10 años, si hubiere prenda o hipoteca. Alto. Ajá. Así como dijo Mónica que existe un plazo uniforme, ¿es correcta la respuesta, Mónica? No, Esther. No, doctor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Argumentemos. Mónica dijo 5 años para todo, pero usted si no está de acuerdo, quiero que argumente y señale, subraye el error que incurrió Mónica. Muy bien. Porque de conformidad con el artículo 296, dice claramente que los títulos expresados anteriormente, que son los del 294, pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años. Pierden la fuerza ejecutiva a los 5 años y la obligación es simple. ¿Qué es una obligación simple? No está garantizada con prenda ni hipoteca. Es importante diferenciar qué es una obligación simple y una obligación garantizada con derechos reales de garantía. ¿Es importante o da igual confundirlos? No, doctor, sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque es que si no, o sea, si yo no sé la clasificación. Así es. Entonces, si yo no sé la clasificación, entonces no voy a saber cómo aplicar esto. El plazo. Ajá. ¿Por qué? No sé si como dice Mónica, que es un plazo uniforme, ahí sí. Si fuera un plazo uniforme 5 años para garantía real y para obligación simple, da igual diferenciar, pero el 296 establece una dicotomía, establece una clasificación. Por eso es que tenemos que ser precisos en la lectura, exactos en el análisis, argumentar, pero sí es fundamental saber cuándo es simple, cuando prende hipoteca, en virtud que el plazo es diferente. Pero si yo no sé qué es simple y qué es con prenda hipoteca, un préstamo, no voy a recordar lo de Civil 2, no voy a poder determinar si a esa obligación se le aplica el plazo de 5 años o de 10 años. De 10 años. No es uniforme, no es un solo plazo. No. La obligación simple, ¿cuál es el plazo? 5 años. ¿Y la garantizada con prenda hipoteca? 10 años. Bueno, ahora le voy a poner un caso práctico. La práctica, el tiempo es fundamental. Tiene un bolígrafo en la mano para anotar una hoja o hacerlo en la computadora donde quiera. Pero tiene que anotar, le voy a hacer un caso práctico quiero comprobar si interpretó esto. Sí, doctor, ya lo tengo. ¿Tiene un bolígrafo? Sí. En enero 2010 celebramos un contrato. Yo soy acreedor y usted deudora. Yo le presté 1 millón de quetzales. Enero 2010 yo le presté 1 millón de quetzales y usted me dio en garantía un bien inmueble. Eso se llama
un mutuo, un préstamo con garantía hipotecaria. Y para que quede el gravamen inscrito, ese testimonio se tuvo que celebrar en escritura pública. El testimonio se inscribió en el registro de la propiedad. Primer dato, la fecha. Naturaleza del contrato. Tercer dato que tiene que tener a la mano para poderme responder. El plazo del contrato es 10 años. Ya usted sabe a partir de cuándo empieza a correr los 10 años, ¿va? Ajá. Vamos bien, va anotando la línea de tiempo. Sí, licenciado. Ahora, en el 2023, usted me incumplió la deuda. Y vengo yo la demando. En el juicio ejecutivo en la vía de premio, mi título es el mutuo con garantía hipotecaria. De tal manera que usted va a ser como ejecutada. Tenemos que definir el término ejecutante y ejecutada, actor demandado. ¿Qué acción procesal va a asumir usted como ejecutada? ¿Qué mecanismo de defensa? Eh, pero, o sea, yo soy la deudora, Sí, la ejecutada. la ejecutada. Em, Y yo pues, la demando hoy y le dan trámite la demanda. Calificó el título el juez y le dio trámite. Usted como ejecutada, como demandada, ¿qué va a hacer? ¿O se va a poner a llorar? no, no, ay, es que me perdí. Pero Esther, yo A lo ver, que no comprendo hoy es que Alexander, Mónica y Esther no vienen finos, tampoco Aurora, porque lo que yo les pregunto está en la norma. Da la impresión como que ustedes no tuvieran código en este momento o no leyeran la norma. Lo que le pregunté a Alexander, a Fajardo, a Mónica, a usted, está en el artículo. No me estoy saliendo de la normativa. Yo lo que esto quiero verificar es que ustedes sepan razonar, interpretar la norma, pues. Ese es un caso. ¿Qué va a hacer si en el examen viene esa pregunta? ¿Qué va a responder? Bueno, ahí les dejo un caso para que lo estudien y lo investiguen. La respuesta está en el artículo 296. Claro, así la respuesta literal, no. Ahí tienen que argumentar e interpretar el 296. O sea, solo se va a poner a llorar, pero esa es la actitud del demandado. No, no va a ser no, dinámica, no va a ser activa. Bueno, esa es tarea para porque todos. Gracias, Esther. Beverly, sigamos con la presentación, Beverly. Y Beverly, esa es su expresión. ¿Sabe la respuesta Buenas anterior noches. o está igual que sus compañeros? La verdad, Está licenciado, igual que ellos, ya no tiene que decirlo. no tan así, pero Pero si sí, está el está bien. 296, yo quisiera que ustedes me explicaran qué está Es pasando que hoy. mi Está duda, la licenciado, es respuesta, está en el que 296. se contará desde el No, vencimiento yo no del plazo, dice, pregunté, pero eso es lo yo no que no estoy entiendo, preguntando, licenciado. Si le dio bueno, plazo a la compra o no, no. yo no le pregunté plazo. ¿Qué le pregunté a Esther? Beverly, hay que poner atención a lo que se pregunta en el examen. Si viene una pregunta, hay que ser congruente. Esther, sí, licenciado. ¿cuál fue la pregunta que yo le hice? Porque ahorita Beverly, lejos de aclarar, más confusión nos está metiendo. Ella se metió a plazo ahorita. Pero, ¿cuál fue la pregunta que yo le hice? Que, que, ¿Qué actitud va a ajá, asumir la ejecutada? ¿Qué quiere decir eso, Beverly? ¿Qué es lo que va a hacer ¿Se va a para...? poner a llorar? No, no va a llorar. ¿Va a ir a maltratar al juez? No, tiene que poner excepciones, interponer excepciones, licenciado. Perdón, solo las Interponer. gallinas ponen los huevos.
Las gallinas sí, ponen huevos. En derecho se interpone, se plantea, se insta, Ajá. pero una demanda defectuosa, No lo tengo claro, licenciado. bueno, entonces Disculpe, tarea para todos. Bien. ¿Quién quiere participar? Andrea, vamos a darle la última oportunidad a Andrea, si no, no vamos a seguir con la presentación. Ojalá Andrea se los aclare. Escucho, Andrea. Bueno, no está Andrea. Sigamos con la presentación, Beverly. Con la tasación, ¿verdad, licenciado? No, Porque lleve, estábamos, Beverly, sí le sí, ruego estábamos en que la se actitud concentre, que lleve la mandado. secuencia de lo de Mónica. Llevemos la secuencia. Vamos pues. Solo se admitirán las excepciones nacidas con No, posterioridad. la presentación. Sí, licenciado, eso estoy leyendo. Esa es la siguiente, la que leo Mónica. Sí, porque estábamos en las actitudes del demandado. Va, sigamos, pues. Sigamos. Solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia. En el artículo 295, numeral, segundo párrafo, disculpe, segundo párrafo. Sigo Sigamos con leyendo, la licenciado. presentación. Muy bien. Sigamos. Tasación. Posteriormente al embargo, se procede a la tasación, salvo que las partes se pongan de acuerdo en el precio. Cuando fueran bienes inmuebles, pueden servir en base para el remate, el monto de la deuda o el valor de la matrícula fiscal, a elección del acreedor. Artículo 312 del Código Procesal Civil y Claro. Mercantil. Ahí tienen que leer ustedes el 312. La tasación es la justipreciación, el valor del patrimonio que sirvió de garantía al momento de liquidar. Sigamos, por favor. Muy bien. Orden de remate. Hecha la tasación o fijada la base del remate, se ordenará la venta en pública subasta, anunciándose 3 veces, por lo menos, en el diario oficial y en otros de mayor circulación. Los En el remate hay una subasta. No confundamos el término subasta remate. La subasta se da dentro de la diligencia de remate. Salvo que recupere los bienes y pague antes de remate el ejecutado. Ahí no tiene muy sentido. bien. Sigamos. Los pósters depositarán el 10% para No le participar. escuché. ¿Qué dice? Postores, licenciado. Ese, postores, quiere decir Postores, quién es un postor. El que está los que, participando en la subasta y está ofreciendo un precio determinado por los bienes que son objeto de remate. ¿Y cuáles son esos bienes? Los que sirvieron de garantía, ya sea prendaria o hipotecaria, que están inscritos en el registro de la propiedad. Tenemos que llevar la secuencia mental. Si no llevamos esa secuencia de orden, cuando llegue la escrituración, no van a entender el proceso de la vía de premio, que no hay sentencia, no hay sentencia, no hay sentencia. Hay adjudicación en pago al final si el ejecutado no paga antes o recupera los bienes. Sigamos. los postores depositarán el 10% para participar en la subasta. Artículo 313 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sigo leyendo, licenciado? Sí, sí, sí. Muy bien. Remate. El día y hora señalados para el remate se declara afincado en el mejor postor, al ejecutante o falta de postores. ¿Y eso qué es fincado? Usted es muy acuciosa y cuando usted tiene dudas va a buscar el diccionario. Porque está en el código y si, ¿qué pasa, Beverly, si yo no entiendo un término? No voy a entender el resto del contenido del precepto. Lo investigo, licenciado. Sí, sí, busquémoslo. Muy bien. Solo deme un poquito de tiempo. Sí, Beverly, ¿sabe qué sucede? Que si yo no entiendo qué es fincado, ¿cómo voy a entender el resto? Me corta la idea de razonamiento y de interpretación. Licenciado. Y creo que la duda es generalizada, no es suya nada más. Puede ser. Busquemos ahí, pongan Muy bien. Google, Sí, ahorita fincado. lo voy a buscar, licenciado. Y ahora está el chat GPT, que es por inteligencia artificial, va ahí hay plagio y no se da cuenta. ¿Dónde está buscando? Wikipedia o No, un licenciado, diccionario jurídico.
En el diccionario, les soy Jurídico. sincera, de la Real Academia de la Lengua Española. Bueno, ¿qué dice fincado? Ahorita, licenciado. Ese diccionario es confiable. Es más, la ley del organismo judicial dice, se va a interpretar las palabras según sentido gramatical de acuerdo a la Real Academia Española. Lo ordena la ley del organismo judicial. Ahorita me está cargando la información, licenciado, que lo tengo en mi teléfono. Ese ejercicio se hace cuando se estudia la presentación y cuando se lee, ¿verdad? Bueno, pues no sé si estará bien, licenciado, lo que me apareció, pero dice que es introducir o clavar algo en otra cosa, adquirir fincas. Así No es una recuerdo. adjudicación del bien en pago. Eso quiere decir Oh, fincado. muy bien, Voy a muy repetir, bien. adjudicación del bien dado en pago. Ok, que se ande bien dado en O pago. sea, la segunda connotación tenía más relación, ¿verdad? Esa es otra Ujú. cosa, que ustedes tienen que tener cuidado y sentido común, no interpretar la primera opción literal. Tienen que tener lógica para adecuar el sentido más similar al caso que estamos leyendo. Y hay que leer la norma en su conjunto. Y esto explico, no es una técnica para procesar civil, es para todas las normas jurídicas. Sigamos, Beverly. Muy bien. El término para el remate será no menor de 15 días ni mayor de 30 días. Artículo 313 del Código Procesal Civil y Mercantil. Derecho de tanteo. Artículo 316 del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 1. Comuneros. Número 2. Acreedores hipotecarios según los grados. Número 3. El ejecutante. ¿Sigo, licenciado? Voy a explicarlo. Muy Voy a bien. explicar. El derecho de tanteo, ustedes ya lo estudiaron en Derecho Civil 2, cuando les explicaron el régimen de copropiedad. La copropiedad es una propiedad especial que está sujeta de forma proindivisa un bien a dos o más personas que representan una cuota que se llama proindivisa, una parte también alícuota, más de dos copropietarios. Esa es una explicación de copropiedad. Si en la copropiedad quiere vender un copropietario, hay que respetar el derecho de tanteo. ¿Qué es eso? Es un derecho preferencial que antes de que un condueño le ofrezca a terceros sus derechos de propiedad, tiene que notificarle a los copropietarios como una prioridad. Los copropietarios tienen prioridad sobre un tercero, pero tampoco es vitalicio. Tienen un plazo máximo de 15 días para ejercer su derecho de tanteo. ¿Y qué sucede si no lo ejerce entre 15 días? Se deja constancia de esa notificación y al copropietario que quiere vender sus derechos lo puede hacer a terceros. Se respeta el derecho de tanteo. Ahora cambio de escenario. Eso es para recordarles que es el derecho de tanteo en derechos reales. Ahora ubiquémonos. Estamos en la etapa del remate dentro de un juicio ejecutivo en la vía de apremio, que es diferente. El 316 señala, durante el remate y antes de fincarse, antes de adjudicarse en pago, pueden ejercitar el derecho de preferencia o el derecho de tanteo, el derecho de prelación, prioridad, en el siguiente orden. Los comuneros o copropietarios de ese bien que haya sido dado en garantía y que hubo incumplimiento y se va a ejecutar, esos tienen la facultad prioritaria, los comuneros. Segunda opción, derecho de tanteo. Los acreedores hipotecarios en función de la prelación, primero en tiempo, primero en derecho. Y tercero, el ejecutante. Me expreso de otra forma. Los comuneros, los acreedores hipotecarios y el ejecutante tienen prioridad, tienen un derecho preferencial para adjudicarse el bien en ese remate sobre terceras personas que hayan participado en el remate en esa subasta como postores. A ellos se les da prelación, a ellos se les da prioridad. Sigamos, Beverly. Muy bien, licenciado. Liquidación. Practicado el remate, se hará la liquidación de la deuda con intereses y costas, liberando orden a su cargo del subastador. Artículo 319 del Código Procesal Civil y Muy Mercantil. bien, por favor. El postor tiene 8 días para depositar el saldo. Artículo 323 del Código Procesal Civil y Mercantil. De lo Muy bien, contrario, perderá el 10% a favor del ejecutante. Artículo 317 del Código Procesal Civil y Mercantil. por favor.
escrituración. Llenados los requisitos, el juez señala 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio y en caso de rebeldía, el juez lo otorga de oficio. Previo a la escrituración, el deudor o dueño aún puede rescatar los bienes de la venta. En la escritura se transcriben el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Artículo 322, rescate de los bienes, y 324, escrituración, ambos del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Beverly. Esta parte es una de las más importantes. En la sección anterior hice la pregunta y la respuesta fue que esa escrituración era entregar físicamente las escrituras, el ejecutado al ejecutante. Es un grave error y una grave concepción. Entonces, le vamos a poner atención y lo voy a explicar. Previo a que yo le explique el artículo 324, pregunto si hay alguien que se considera que sí lo interpretó adecuadamente. Habría que separarlo en dos partes, el 324. Repito, invito a alguien que voluntariamente quiera explicar el 324. Para entender el 324 hay que haber entendido todas las etapas anteriores del proceso de la vía de premio, porque estamos casi en la culminación, previo a la etapa del registro. Todos tienen código, todos tienen la norma y ahí está la respuesta, pero yo quiero, si lo saben, interpretar. Wilmar Alejandro Velázquez. Ahorita empezamos a ver quiénes se retiraron. Wendy Mayarí Solares. Vamos a ver, a Rosita sí está, Ricardo Boror también están. Cindy Méndez, Cindy Méndez. Doctor, buenas noches. Bueno, Cindy, va a hacer usted el ejercicio que acabo de pedir. Entonces, procede a hacer la interpretación del 324 de la escrituración en dos partes diferentes. Vamos al primer párrafo. Toda la respuesta está en la norma. Lo que pasa es de que tenemos que tener una interpretación gramatical y un sentido común, una lógica de que eso es producto de las etapas que hemos hablado en la vía de premio. Y ahí estamos demostrando que no hay sentencia, hay escrituración. Y si hay escrituración es porque el ejecutado no pagó antes. Porque si paga antes o rescata sus bienes, ya no tiene sentido la escrituración. Entonces, la obligación de incumplimiento persistió. Si yo pago antes, no hay razón de ser el 324. ¿Me explico con eso, Cindy? Sí, doctor. La escuchamos. Ok. Luego de todo el proceso, entiendo yo que el juez señalará en este caso al ejecutado el término de 3 días, es decir, dentro de 3 días. ¿Para qué? Para que él otorgue la escritura traslativa de dominio. Como ustedes ya iban notariado, ¿me puede explicar qué significa eso de otorgar una escritura traslativa de dominio? Ok. Usted iba a notariado ahorita, ¿no? Sí, estamos Antes se los explicaron. ¿Qué significa eso, otorgar la escritura traslativa de dominio? Entiendo yo que es... Si no, puede buscar en Google ahí, meter qué significa otorgar escritura traslativa de dominio, pero sí tenemos que hacer un ejercicio. No puedo despedirme hoy si no me explican gramaticalmente qué es otorgar una escritura traslativa de dominio. Tiene Google, yo necesito que hagamos ejercicio y que tengamos esa actitud de buscar una solución, pero decirme no, cuando ahí está la respuesta categórica en 324, no vamos a abandonar así de fácil. Hay que luchar y hay que morir con las botas puestas, que ser la lucha. No, pero no a las primeras de cambio de un juicio, cuando no resolvieron la primera diligencia según sus intereses, van a decir el cliente, mire, ya no continúo. Entonces el cliente le va a decir, ¿y para qué están los recursos? Los medios de impugnación. ¿Qué es otorgar una escritura traslativa a dominio?
Y ahí tiene que recordarse en negocio jurídico cuando se estudiaron los contratos traslativos de dominio. Pero si no recuerdo cuáles son los contratos traslativos de dominio y qué significa traslado de dominio, no voy a poder explicar qué es otorgar. Por eso es que siempre insisto que el derecho procesal civil exige el conocimiento puntual de derecho sustantivo también. Materia de obligaciones y contratos. ¿O quieren que les deje la tarea mejor? No, le, Yo creo que tener la idea, doctor. Bueno, Alexander, no, pero si decís, no, yo quiero verte dinámico, estás jugando en un partido, vas perdiendo, yo quiero verte que el último minuto arrastres, te puedas barrer, te dejes la pierna raspada, pero decir, no, y ahí ya perdí, que me mete una goleada. En un partido de fútbol hay dignidad, Alexander. Iguales en esto. Entonces, Alexander, si decís no, ¿qué aportás? ¿Qué comentás? ¿Qué analizás? ¿Qué vas a ayudar a Cindy? Porque solo decirme deme la papa pelada, Alexander, es muy fácil. No, pongamos a trabajar la materia gris. Si no le exigimos, qué cómodo, no sé, denos la papa pelada. No, ustedes, aprendamos a interpretar normas. El 324 está todo. Ahora, si no sé qué es un contrato traslativo dominio, Alexander, ahí sí no puedo regresar a contratos. Y hay contratos traslativos de dominio onerosos y gratuitos. Pero imagínense regresar a Civil 4, nos lleva toda la noche. Hay contratos traslativos de dominio onerosos y gratuitos. Aquí no es gratuito. Alexander, un ejemplo de un contrato traslativo de dominio gratuito, ¿cuál es? Alexander Osorio. una donación, licenciado. Sí. Y un contrato traslativo de dominio oneroso, ¿cuál? Quítate la mano de la boca porque eso no se ve bien y vas a hablar con claridad. Nada, compraventa, licenciado. Sí, y falta, es correcto. Es traslativo mínimo, Alexander, y hay onerosidad. Estamos bien, pero te falta otra. Traslativa dominio onerosa. Comienza con P. Pendiente de pago. No, no, no. Esa respondió por lógica. Rosita, no hay contrato así. No hay ningún contrato de ninguna manera. Permuta. Pendiente de pago no es contrato para comenzar, Rosita. Contrato es un acuerdo de voluntades por medio del cual las partes deciden crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Pero Cindy ya con escuela ya se está relajando, ya se está escondiendo, ¿no, Cindy? No me he olvidado de doctor, usted. aquí estoy. ¿Qué es Yo otorgar? Ya le expliqué a Alexander que él le explicó que es un contrato traslativo, menos que hay traslado de propiedad. correcto. Es derecho uso, goce, disfrute y la propiedad se traslada. Ese es traslado de dominio. Entonces, ¿qué significa otorgar una escritura traslativa de dominio? Sería prácticamente en este caso que el ejecutado va a ceder o va a otorgar los derechos reales de una propiedad, como no pudo cumplir él con la deuda, digamos, o con el pago pendiente, o sea, él incumplió, entonces va a trasladar los derechos reales a favor de quien está. Cindy, si él tiene 10 inmuebles, 10 fincas, ¿cómo hacemos para establecer qué finca va a ser la que él va a otorgar como traslativa de dominio? Yo tengo mi patrimonio, soy deudor, pero tengo 10 fincas. Y aquí se habla a un inmueble. ¿Cómo hacemos para escoger la finca de las 10? O puede tener Pues 20. sí, considero, doctor, que sería, sería como una evaluación. No, esa pregunta que le estoy haciendo es de lógica, es de sentido común. Porque para entender esta pregunta tengo que haber entendido toda la vida de premio. Entonces usted lo que me está demostrando es que no comprendió que no puede haber juicio ejecutivo en la vía de premio sin un título ejecutivo. Y eso me asusta más. O sea, según Cindy, de los 25 inmuebles,
que él tiene, hay que evaluar o justipreciar uno. Por eso es que le dije, entrar a este artículo de la parte toral. Aquí compruebo si se entendió en la vía de premio o estamos nadando en la oscuridad, en la penumbra. Alguien quiere, Cindy nos está metiendo a aquellas cuevas donde son oscuras y hay un mar, una laguna de la cual no estamos saliendo. Ni aunque llegue con red nos va a poder sacar de ahí. Manuel Doctor, Mayén, perdón. Manuel Mayén levantó la mano. Sí, licenciado, solo para comentar, entiendo que sería la escrituración del bien para la inscripción en el registro de la propiedad. Sí, pero la pregunta, vamos a regresar. Todavía no voy a Ajá. entrar al 324. La pregunta que le hice a Cindy es, si yo soy el deudor, el ejecutado, tengo Ujú. 20 fincas, Sí. ¿a qué finca, qué criterio se va a tener para que esa finca sea otorgada en traslado de dominio? Con el título de propiedad. No, eso es, Doctor, pero perdón. yo tengo título de propiedad de las 25. Ah, sí, por eso, en el caso ¿Cuál? específico sería ¿Cuál de las del bien 25? que se está rematando. ¿Y cuál es ese bien? Ah, en el caso, bueno, específicamente en el caso ahorita no sabría decirle que Pero bien, usted se está rematando como consecuencia de qué. ¿Cómo inició en la vía de premio el procedimiento? ¿Cómo inició? sí es una ejecución del título. No, O pero sea, primero, ¿qué es lo que se requiere? Un documento que establece los requisitos de 61, 106, 107. ¿Cómo se llama ese acto procesal? el remate. No, esa es la audiencia en la vía de premio. ¿Cómo inicia todo proceso? Sea Ah, perdón. ejecutivo o sea de conocimiento. ¿Cómo se Bueno, llama Manuel, ese escrito inicial? Por medio de la demanda. Demanda. Y en este caso acabo de explicar, aparte de los requisitos, dije, hay un documento esencial que hay que acompañar. El título ¿Cómo se llama? ejecutivo. El título ejecutivo. Entonces lo que dice Manuel es, si hablamos de un mutuo con garantía hipotecaria, va a ser el título ejecutivo señalado en el 293, numeral tercero. Entonces la demanda tuve que acompañar un contrato de mutuo con garantía hipotecaria debidamente inscrito en el registro. Entonces lo que le pregunté a Cindy es cerrado la respuesta. No hay que buscar, ¿cómo va a buscar entre los 25? La obligación ya fue adquirida antes de iniciar el juicio ejecutivo. ¿Dónde? En un contrato ejecutivo, en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Entonces no hay ningún problema, Manuel, de establecer cuál es la finca. Puede ser la única o si son dos garantías, pero ¿dónde consta? En el contrato de mutuo, donde las partes otorgaron el mutuo, dijeron, vamos a dar como garantía. Yo le presté a Rosita 2 millones de quetzales y ella me dijo, le voy a dar una a mi finca en garantía. Incumple la obligación, ese título ejecutivo es el que vamos a ejecutar en la vía de premio, pero no podemos ir a ejecutar ni a rematar un bien que no haya sido pactado en el título ejecutivo. Está previamente identificado, está registrado. En el mismo contrato de mutuo se dice que si hay incumplimiento de obligación, se va a acudir a un juicio ejecutivo en la vía de premio. O sea, no hay pierde, no hay pierde. Tiene que ser el bien que está constituido en el contrato. Bueno, ya hicimos esa aclaración. Ahora sigamos. No me han explicado el 324. Teníamos que entender primero lo que les expliqué para desarrollar el 324. Estamos casi en la etapa final de la vía de premio, pero ¿cómo funciona el 324? ¿Quieren que lo lean despacio ustedes? Les doy un minuto para leerlo y alguien que lo quiera explicar, pero ya no hay margen de muchos errores por tiempo. Escriban al lado del 324, agarren una hoja y establezcan las premisas. Ya se cumplieron requisitos. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Dentro de qué plazo? ¿Quién va a otorgar? El primer presupuesto es, ustedes me tienen que explicar quién va a otorgar la escritura traslativa de dominio. ¿Qué sucede si hay rebeldía?
Cambia el panorama, cambia el panorama. Por eso alguien que dice yo estudié el examen y leí una vez el código, eso es como no leer nada. Si hay rebeldía, cambia. ¿Quién la otorga? ¿Qué hay que hacer constar en la escritura? Todas las interrogantes que planteé están en el 324. Entendamos la lógica en la vía de premio. Hubo una demanda de incumplimiento del título ejecutivo, se fijó el remate. Ahora, si el ejecutado va a recuperar el bien dado en garantía o va a pagar, ya no se cumple con el 324, porque el proceso terminó. Pero el 324 es porque persiste el incumplimiento de la obligación de pago. Por eso hubo un remate, una justipreciación, liquidación de intereses, de costas y de gastos. O sea, la deuda que era 1.000.000, en este caso subió a 1.500.000. Costas, intereses, etcétera. Hay que hacer la liquidación y para eso hubo una subasta en tu remate. En el 324 es el ejecutado incumplió todo. Pero hay dos supuestos distintos. El primero no hay rebeldía, el segundo hay rebeldía. Bueno, si ustedes quieren, les hago unas preguntas para que ustedes, ahí está, todo está en el 324, pero sí necesito que le pongan análisis. Primer pregunta. ¿En qué supuesto el juez va a fijar al ejecutado el plazo de 3 días? 2. ¿Con qué objetivo va a fijar el plazo de los 3 días? Siguiente pregunta. ¿Quién va a otorgar esa escritura traslativa de dominio? ¿Quién la otorga y a favor de quién? Como va a ser en escritura pública autorizada por notario, ese testimonio de la escritura traslativa de dominio, ¿dónde se debe registrar? ¿Y por qué razón? Todo lo que hablé es cuando no hay rebeldía. Repito, todas estas preguntas es en el supuesto que no hay rebeldía. Cambiemos mentalmente escenario. ¿Qué sucede cuando hay rebeldía? Es diferente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el procedimiento en la vía de premio de conformidad con el 324 en caso que se dé la rebeldía del ejecutado? ¿Cuál es la consecuencia jurídica que se dé la rebeldía del ejecutado? Y la última pregunta, esta escritura, ¿qué requisitos debe contener? En especial, ¿cuáles son los actos procesales que se tienen que transcribir? Por enésima vez, todas las respuestas a las preguntas están en el 324. Apunten, anoten al margen, hagan mapas conceptuales, pongan atención a los puntos, a las comas, separen las premisas y así van a aprender a hacer ese ejercicio. Además están llevando notariado. Saben que no es una escritura como tal la que se va al registro, que se va a dar un testimonio, una copia fiel de la escritura matriz. Entonces tienen que investigar para qué se va a llevar al final. Si hubo rebeldía, ¿quién la va a otorgar? Hay una diferencia. En el primero, cuando no hay rebeldía, anoten la pregunta. Cuando no hay rebeldía, ¿quién otorga la escritura traslativa de dominio? Segundo, cuando hay rebeldía, ¿quién otorga la escritura traslativa de dominio? O sea que entender si hay rebeldía o no es toral, es fundamental. No voy a entrar a explicar qué es la rebeldía, ¿va? Porque eso ya lo vieron desde teoría general del proceso. Los recursos. ¿Qué es un recurso, Alexander? ¿Alguien me quiere explicar qué es un recurso?
porque el término recurso se aplicaba a procesal penal, a procesal administrativo, a procesal civil, a todos los procesales. No es un término propio de derecho procesal, pero si no sabemos qué es un recurso, no puedo explicar el 325. ¿Quién quiere explicar? Bueno, si no hay deseos, hago las preguntas. Brinde una definición de qué es un medio de impugnación. Licenciado, buenas noches. Dígame. Perdón. ¿El recurso es un medio de impugnación contra resoluciones judiciales? Vamos bien, sigamos. En el 325 hablamos de la apelación. Leslie, no se vaya, si estoy dialogando con usted. Conecte su micrófono, ¿no? Si estamos iniciando el diálogo, Leslie, aquí nos falta dialogar hasta las 12 de la noche. Vamos al 325. Usted ya explicó que es un medio de impugnación. Para un medio de impugnación también hay que establecer la resolución que vamos a impugnar. Hay una forma y hay un plazo. No es cuando yo lo quiera impugnar. Y otra cosa, Leslie, le voy a preguntar también en su momento, ¿a partir de qué momento corre ese plazo? Y quiere que en su mente agregue esto último, que la estoy bombardeando. Vamos a hablar de la apelación. Entonces, lo último es, ¿cuáles son los efectos de la apelación? El tribunal de alzada, en segunda instancia, al resolver la apelación, ¿qué decisiones puede tomar? Una, la segunda o la tercera. Entonces, puede buscar su código donde esté la apelación. Primero, ya me explicó bien que es un medio de impugnación, ahora la apelación. ¿Puede buscar en su código donde están los medios de impugnación? Ahí está, hoy. Ya. Va, leamos la apelación. La apelación. Título 3, apelación. Artículo 602, procedencia. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que se resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Bueno, Leslie, ahorita atención, porque todos me tienen que poner atención en lo que voy a explicar, porque esto es muy técnico lo que voy a señalar. Lo que leyó Leslie es la aplicación que regula, que norma las distintas resoluciones en los diferentes procesos de cognición. Pero, subrayen esta excepción del 325. Leslie leyó las resoluciones de forma general que establece el Código Procesal, cuáles son objeto de impugnación mediante la apelación. En la apelación es exponer los agravios, el perjuicio que me genera, que me provoca una resolución. Por eso se llama un recurso. Pero lo que leyó Leslie es la norma general de la apelación. Si vamos a estudiar en la vía premio, la apelación es limitada, está reducida. Sin embargo, ¿de qué sí vamos a rescatar el artículo que leyó Leslie? El plazo de interponer. ¿Ante quién se interpone? Y a partir de qué momento corre el plazo. Yo no voy a plantear las acciones cuando yo quiera, ni en la forma que yo quiera. La ley me ordena. Leslie, en la apelación, el plazo, ¿a partir de qué momento corre? El plazo de 3 días. La apelación. Usted lo leyó, pero no está ahí, está en la ley de ritmo judicial. Por razón de tiempo le voy a ayudar. La apelación, el plazo corre a partir del día siguiente de la última notificación de las partes. No el día de la notificación, al día siguiente. Salvo en materia constitucional, cuando hablamos que todos los días y horas son hábiles. Bueno, hecha esa aclaración, leamos el 325. Todo esto que estamos haciendo es el esbozo general de la apelación para llegar a la parte especial en la vía premio. Leamos despacio el 325. Artículo 325, recursos. Solamente podrá deducirse apelación contra el auto que no, que no admita la vía de apremio y contra el que apruebe la liquidación. Bueno, una pregunta, Leli. Sí, no se vaya a precipitar en responder. Va a hacer su análisis mental antes de responder. Procede la apelación contra la sentencia
que se dicte dentro de un juicio ejecutivo en la vía de apremio? Porque esa No. norma aquí habla de autos. ¿Procede la Eh, sentencia? No, porque aquí no hay sentencia. Excelente, excelente. Eso lo dije el primer día, cuando hablamos en la vía de apremio. Aquí no hay sentencia. Por lo tanto, ¿qué resoluciones son apelables dentro de la vía de apremio? ¿El Todos los auto? todos los autos, No. porque dentro de la vía de apremio hay varios autos, no hay un auto, hay varios. Para entender lo que estamos hablando con Lely, hay que estudiar qué es un decreto, qué es auto y qué es una sentencia. La ley del órgano judicial establece clasificación y ya lo expliqué. Entonces, la pregunta que le hago a Leslie, ¿este recurso de apelación cabe contra todos los autos que se dicten en la vía de apremio? No. No. ¿Cuáles son los únicos que cabe la apelación? Em, 325. Contra los autos que no admite la vía de apremio. Sí, por ejemplo, ese auto que rechace el trámite porque hizo cualquier calificación el juez, no la admitió en la vía de apremio. Ese auto es objeto de apelación. Usted planteó la demanda y acompañó el título ejecutivo, pero porque el juez calificó y estimó que no se cumplieron ciertos requisitos y no se admite su trámite, usted como ejecutante puede plantear una apelación contra ese auto que no admitió el trámite. ¿Y qué otro auto es apelable? Y contra el que apruebe la liquidación. El que apruebe la liquidación. ¿Por qué? Usted no va a estar de acuerdo en el monto de la liquidación, por ejemplo. Decir, mire, es más por esto y esto y esto. Entonces, apela. Al plantear la apelación, el órgano jurisdiccional superior de segunda instancia, la sala de la Corte de Apelaciones, ¿qué facultades tiene al resolver la apelación? La sala de corte de apelaciones. Sí, cuando resuelva la apelación, al momento de resolver su apelación, ¿qué decisión puede tomar? ¿Cuál de las tres opciones? Hay tres alternativas que van a tomar uno según las constancias procesales. ¿Cuáles pueden ser? Ahorita. Le voy a dar con una. Una opción es que puede confirmar la resolución recurrida, la resolución apelada, el auto. Una, confirmar. ¿Qué más puede hacer? No puede ser las tres, tiene que ser una nada más. Rechazarla. Revocar. Revocar. Confirmar la resolución de primera instancia es declarar sin lugar la apelación. Repito, si yo estoy confirmando la resolución impugnada, ¿qué implica? Que estoy declarando sin lugar la apelación. Ahora, si va con lugar la apelación, ¿cuál es el resultado? Si va con lugar la apelación. Revocar. Exactamente, correcto. Si yo declaro con lugar la apelación, estoy revocando la decisión en grado. Y la última la puedo modificar. Puedo modificar una parte de la resolución, no todo el sentido, una declaración parcial de la apelación. Esto que hablamos con Lely es importantísimo para todos. Gracias por participar, Yulisa. Y lo último, la entrega de bienes 326. Si se otorgó la escritura, el juez va a mandar a dar posesión de los bienes del rematante o adjudicatario y va a fijar al ejecutado un término que no exceda de 10 días. Bajo apercibimiento que si no cumple ese plazo de 10 días, va a ordenar su lanzamiento, secuestro si fuera un bien mueble, lanzamiento de un bien inmueble, secuestro de un bien mueble, en todo caso, ¿a costa de quién? A costa del ejecutado. Les deseo éxitos para el examen del día miércoles, para lo cual tienen que estudiar con mucha metodología y rigor científico. Pasen buena noche y buen descanso. Hasta luego. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche. Buenas noches. Feliz estudio. Buenas noches, doctor. Buenas noches.